Buenas tardes, bienvenidos al Salón de Mayo del Pabellón Cuba, sede nacional de la Asociación Hermanos Saiz. Hoy este pabellón vuelve a poner a Ediciones La Luz, un sello de la Asociación Hermanos Saiz, y nos acoge para presentar un libro que es realmente motivo de felicidad para nosotros como hacedores del libro que somos, estar presentando aquí. Y además tiene múltiples ganancias el hecho de presentarlo, porque no viene solo, viene con su autor. Cuando esta posibilidad de tener en el mismo espacio al autor y el libro se da, pues bueno, es realmente una dicha grande. Y es el caso que hoy vamos a tener acá, lo tenemos con nosotros acá, a Juan Manuel Roca, poeta colombiano. Ya saben, Colombia, país invitado de honor a esta feria de libros en su 31 edición. Y nos acompaña también Roberto Méndez, que nos hace el honor de estar sentado en esta mesa. A mí en lo personal me alegra muchísimo que esté con nosotros y que haga un acercamiento a la obra de Juan Manuel Roca. Y Elian Peña, que ha sido realmente, nosotros lo usamos como el broma, pero una gran realidad. Ella es como el embajador de la luz, para decirlo bellamente, porque se encarga de hacer ciertas gestiones para libros que tienen un lugar de privilegio dentro del catálogo de la editorial. Entonces, bueno, esta es la bienvenida a todos ustedes que están en el Salón de Mayo. Es el agradecimiento a Josué, que está acá, vicepresidente del Instituto Cubano del Libro, que conspiró muchísimo para que este libro hoy pudiera estar aquí en esta sala, y que nuestro agradecimiento también, Josué, para ti. Y bueno, también a los amigos que seguramente nos seguirán en las redes sociales y podrán compartir parte de esta presentación. Entonces, quiero que sea en primer momento Roberto Méndez quien haga las palabras de presentación a Juan Manuel Roca, un poeta que no necesita ser presentado, pero nosotros creemos que sí, que debemos anunciar de quién se trata. El amigo poeta que tenemos acá, seguramente él se encargará de contarles de los libros que ya se ha publicado en nuestro país de Juan Manuel Roca, y bueno, de la amplísima obra que todavía en Cuba no se conoce, y que apenas la publicación de No es prudente seguir caballos de madera, aparte de un griego, es una muestra pequeña pero hermosa de la obra de Roca. Entonces le dejo la palabra a Roberto Méndez. Antes de dar a conocer el texto que traigo, quiero confesar algo. Yo empecé preparando una especie de presentación erudita sobre la obra de Juan Manuel Roca. Cuando escribí unas líneas me pareció extrañas y pedantísimas. Por tanto, empecé a escribir, y eso sí lo pude terminar, una especie de crónica que es más sobre Juan Manuel Roca que sobre la obra de Roca. Y pude intercalar pues algunos de esos detalles bibliográficos, y es lo que quiero compartir. La titulé Juan Manuel Roca contra los caballos de madera. Han transcurrido casi 40 años de que la Casa de las Américas fuera sede de un encuentro continental de jóvenes poetas. Ahí estuve con mis 20 y tantos años, un libro inédito a la espalda y muchísimos sueños en torno a mi cabeza. Lo mejor del encuentro no fueron ciertos debates teóricos que al final resultaron juegos de equilibristas, sino las lecturas compartidas en la sala Manuel Galich, donde alternaban Ana Istarú de Costa Rica con Jorge Alejandro Bocanera de Argentina, Julio Valle Castillo de Nicaragua, Sí. Sin olvidar al chileno José María Memet, y entre ellos un colombiano singular, Juan Manuel Roca, franco, sólido, equilibrado, pero también ocurrente, humorista, algo bohemio y muy amigo de la luna. No dudo en modo alguno que Roca fuera un poeta joven, aunque seguramente iba camino de atesorar 4 décadas de vida, y además era ya un escritor conocido en su país por sus primeras colecciones de poesía.
Luna de ciegos, Los ladrones nocturnos, Señal de cuervos, Fabulario real, pero además para esas fechas, según comprobé, había recibido ya los premios nacionales de poesía Eduardo Cote Lamus y el concedido por la Universidad de Antioquia. O sea que nos lo pasaron como un joven poeta en el evento. Por muchos años solo supe de él a través de ciertas revistas o por comentarios de amigos comunes. Me alegró saber que en 2007 había recibido el premio José Lezama Lima de la Casa de las Américas por la publicación de su antología personal Canto de Lejanía, sin saber que meses después volvería a encontrarlo en un vuelo entre Panamá y Managua, cuando ambos íbamos a participar en el Festival Internacional de Poesía de Granada, invitados por su organizador, el inefable e inolvidable Chuchu Martínez. Recuerdo aquel encuentro como una mezcla de sueño lírico y carnaval barroco. Intento salvar de aquel diluvio de lecturas, del cual más de una vez tuve que huir para reprimir las ganas de gritar, la impresión que me dejaron ciertos versos de Cardenal, Eustuchenko, Bocanera, Claribel Alegría, Gioconda Belli y el propio Roca. El evento no se limitaba a la preciosa ciudad colonial de Granada, sino que se volcaba en una jornada en otros puntos de la geografía náutica. Los organizadores me destinaron a un sitio que ya he olvidado, pero yo me valí de todos los recursos posibles para sumarme al grupo que viajaba a León. No me iría de aquel país sin visitar la tumba de Darío. La jornada en la linajuda villa de Santiago del León tuvo mucho de pesadilla. Yo, gracias a una cena callejera de la víspera, iba presa de unos cólicos que a veces me sacaban las lágrimas. Por otra parte, los anfitriones habían destinado una hermosa casona de tiempos de la colonia para albergar a los huéspedes, pero resultó que Roca y yo, tal vez por parecer los menos venerables, no cupimos allí y debimos irnos a lo que llamaban eufemísticamente una casa de estudiantes, que en realidad no era más que un cobertizo estrecho y sin ventanas, con paredes de bloques y techo de fibrocemento, en que a cualquier hora del día o de la noche había más de 30 grados centígrados. La visita a la catedral fue un fiasco. Alguien tuvo la humorada, creo que no fue Roca, intenté anoche recordar a quién se lo ocurrió, pienso que no fue Roca, comunicar al párroco que nos servía de guía, que yo era un funcionario del Vaticano, aunque en realidad solo era un consultor del Consejo Pontificio de la Cultura. Y el pobre hombre me miró con la desconfianza con que se recibe a los supuestos espías y procuró deshacerse de nosotros de inmediato. Lamenté que la evocación de Darío se resumiera en contemplar el desdichado león de marmolina bajo el cual supuestamente descansan sus restos. No fue más afortunada la invitación a un café cercano que nos hiciera un escritor vanguardista al viejo estilo, porque yo, corroído por la sed, abrí sin precauciones mi botella de refresco y salió de ella un chorro achampanado que dispensó un pegajoso bautismo a los presentes. Y me quedé sin la mitad del refresco. Quizá lo mejor de la noche fue la lectura en la universidad en la que participamos Roca y yo junto al peruano Eduardo Chirinos. El auditorio no era grande, pero sí muy receptivo, y los tres aprovechamos para descansar en un intermedio, paseando por el claustro desierto y mal iluminado del recinto. Yo me referí en algún momento a mi interés constante por Lewis Carroll y su inefable Alicia, y Roca vino a recordarme esa frase pronunciada por la reina en A través del espejo: la regla es mermelada mañana, mermelada ayer, pero nunca hoy. Y desde entonces la he citado muchas veces como ejemplo de la lógica perversa de los tiranos, y aunque nunca quito el crédito al singular matemático inglés, algo en mí me hace seguir suponiendo que la frase pertenece también al poeta colombiano. Ni siquiera el retorno a nuestra
nuestras casas tras el fin del evento anduvo escaso de aventuras. El vuelo Managua-Panamá fue suspendido sin darnos razones, y mientras un nutrido grupo de bates latinoamericanos clamábamos porque nuestros enlaces acababan de irse al diablo, Juan Manuel se refugió en una especie de ataraxia senequista. Parecía más allá de cualquier acechanza del tiempo y el espacio. Eso me dio tranquilidad. Me sentí protegido mientras desayunábamos como marinos fenicios, gracias a la mala conciencia de la aerolínea, y tuve menos sobresalto cuando almorzábamos en un paradisíaco hotel Caminos Real en las afueras de Managua. Juntos viajamos después hasta el impersonal y aturdido aeropuerto panameño. Allí nuestros caminos se separaron. Temí no volver a encontrarlo, pero al cabo de los años, primero las redes sociales me permitieron volver a contactarlo, compartir poemas, disfrutar de sus ocurrencias y de su sólida filosofía de los márgenes. Me han alegrado sus premios y ese profuso surtidor de poemarios que dan fe de la enorme vitalidad de su escritura, que en el nuevo siglo se ha expandido también a la narrativa y al ensayo. Me hace feliz saber que esta feria dedicada a su país y a la edición de un libro suyo por Ediciones La Luz haya podido acercarnos de nuevo. Una visita de Juan Manuel Roca a La Habana será como reeditar aquellos años legendarios en que la noche de la ciudad se iluminaba con las fantasías de Porfirio Barba Jacob, o los trovadores de algunos bares acallaban sus guitarras para escuchar el más reciente poema de Julio Flores. Y en lo personal, volveré no solo a abrazar al amigo, sino que seguramente su filosofía de buena ley va a transmitirme una dosis de sosiego muy duradera. Eso espero. No debo ser yo quien comente su nuevo libro, pero su título, "No es prudente recibir caballos de madera de parte de un griego", me parece en sí mismo una frase original y cargada de resonancias clásicas, porque deriva nada menos que del canto segundo de la Eneida virgiliana, Timeo Danaos et dona ferentes, que en buen español pudiera traducirse como "temo a los griegos, aunque traigan regalos". El poeta ha asumido la túnica de Laoconte y desconfía del torcido gesto de Odiseo. Y si al mítico sacerdote, una deidad con intereses políticos, le envió unas serpientes que lo silenciaran, sé que mi amigo es más sabio y prevenido que el troyano, y no habrá quien pueda callar. Él y yo sabemos a qué atenernos cuando nos ofrecen mermeladas a destiempo o intentan pasar de contrabando un caballo de madera al reino de la libertad y la poesía, donde solo pueden saltar sus vallados los potros libres e indomables. Gracias. Gracias, Roberto. Bueno, los amigos que están acá, estas palabras van a poderlas leer luego, vamos a publicarlas en el blog de Ediciones La Luz también, lo vamos a compartir. Muchas gracias. Entonces vamos ahora a invitar a Edgar Peña que haga las palabras de presentación de "No es prudente recibir caballo de madera de parte de un griego". Buenas tardes. Ayer, cuando presentábamos en el Palacio de los Capitanes Generales este libro con Roca, le comentaba que tenía muchos lectores en el público cubano, porque firmó muchos libros ayer, y hoy, por como vemos en el Salón de Mayo, creo que Roca volverá a firmar muchos libros nuevamente hoy. Yo, un placer inmenso en una conversación en algún momento con Roca haberle pedido para Ediciones La Luz este título, y que todas las coordinaciones, todos los auspicios, augurios y las buenas luces de amigos hayan hecho que esté Roca con nosotros hoy, el libro esté en físico, el libro esté a disposición del lector cubano, y para mí, bueno, un
tremendo placer tener a mi querido Roberto Méndez también aquí, a Yusef y a Juan Manuel en esta presentación. Juan Manuel Roca sobre la imprudencia de aceptar caballos de madera. En Colombia, patria del pueblo guayú, donde los palabreros son maestros del diálogo y creen en el carácter sagrado de la palabra, Juan Manuel Roca escribió que la palabra perdida, poética necesariamente, guarda la llave para descubrir el reino del silencio. Pues desde nuestra humilde condición intentamos con pobres palabras leer y descifrar las ocultas señales de la poesía. Roca, uno de los grandes autores contemporáneos de Hispanoamérica y el poeta vivo, subraya la crítica más reconocido de Colombia, ahonda en el peso y el valor de la palabra y lo hace volviendo a la fuerza de los mitos y la historia y como un cronista de lo poético cotidiano de Colombia, al hacer aflorar las capas de su yo para que se reflejen los demás. Juan Manuel Roca, como Rimbaud, se asume otro para hablar por todos. Su poesía enarbola la posibilidad de unir pensamiento y memoria, realidad y mito en imágenes. Como un aeda o un palabrero guayú, Juan Manuel está consciente del enorme compromiso que ha asumido con la palabra desde que en 1973 publicó su poemario Memoria del Agua. En su obra, Juan Manuel, además narrador, ensayista, crítico de arte y periodista, dialoga con la tradición latinoamericana y se sabe deudor de ella, sobre todo de César Vallejo y Juan Rulfo, con el romanticismo alemán y los surrealistas franceses, encabezados por Lautréamont y Rimbaud, y en su país, con la escritura de autores como José Asunción Silva, Luis Vidales, Héctor Rojas Erazo y Fernando Charly Lara. En el prólogo de Cantar de Lejanía, antología de 2005, Gonzalo Rojas escribió que leer a Roca será siempre un placer, un frescor, una rara, cuasi animal cruza de la imaginación y el coraje. Esta fiereza lírica que nos dio Rojas y un trabajo sostenido y consciente en los terrenos de la literatura y sobre todo de la poiesis han posibilitado que recibiera, además de 2 doctorados honoris causa en literatura, disímiles reconocimientos, incluido el premio de poesía José de Sama Lima de Casa de las Américas por Cantar de Lejanía en 2007 y el premio Casa de América de Poesía Americana 2009 en España por Biblia de Pobreza. El jurado subrayó allí su dominio formal, la variedad, la estructura sólida de la obra y su capacidad de representar líricamente la realidad. En 2014, Juan Manuel Roca publicó por la Fundación Artes Colombia No es prudente recibir caballos de madera de parte de un griego. Con este libro cerró la abarcadora antología Silabario del Camino, poesía reunida de 1973 a 2014, que recorre unos 19 poemarios y más de 40 años de quehacer. En un juego de sentidos y resonancias, desde el título Roca advierte sobre la posibilidad de una doble lectura, de algo más oculto en el interior, como un artilugio que nos hará, después de cerrar el volumen, mirar un paisaje distinto al de cada noche. Juan Manuel nos propone un viaje por los terrenos de la memoria, donde el lector que ha sido avisado no será nunca pasivo, sino que escudriñará, junto con el poeta, senderos donde la memoria personal entronca con la memoria nacional y conforman la médula de un país. En este cuaderno, Juan Manuel nos muestra un cuerpo país Troya que se torna uno solo y que le permite incluso aludir a uno de los temas mencionados por su poesía, el poder. Es un cuerpo mal gobernado que habita con resignación, que lo persigue y mide sus pasos en mis pasos, caza su sombra con la mía, un viejo y asiduo cuerpo, compañero de andanzas y de ruedos. Es un país que existe en buena medida en la permanencia de la memoria y los recuerdos,
en el patio de la casa natal, en el caballo de madera de la infancia, en viajes y regresos, en un poema que no escampa. Y es una Troya simbólica, fortaleza y sitio expuesto. El cuerpo es, en estas páginas donde Roca abre el pecho y la memoria a momentos de su vida, la arrasada imagen de Troya, receptáculo de los testimonios de las andanzas por el mundo, un espacio, el tiempo, en la carne, en las ruinas, donde el yo habita en otros y fluye. El poeta anda, por tanto, en busca de un país, en busca de su país, de un cuerpo y de una Troya. La poesía de Roca, la sencillez de su lirismo, que lo ha hecho tan cercano, admirado y querido, sobre todo por los jóvenes, se nutre de un poderoso rejuego de imágenes, de las claves del humor y la ironía, y de interrogantes que excavan en la capacidad de pensar y cuestionarnos la realidad, la historia y la memoria, y que hacen que el lector se reconozca en ella y dialogue como sujeto lírico. En su obra, la tradición se entrelaza con lo cotidiano, el juego dialéctico de contradicciones y ausencias que generan sentidos y persisten en la búsqueda de las extrañas formas de toda posible belleza. El poeta entra en conversación consigo. La poesía es lenguaje. Por eso a Roca le interesa la despersonalización del yo poético, la creación de otras máscaras, personas, personajes, con reminiscencias en Baudelaire, Rimbaud y Pessoa. El poeta reflexiona, interpela, indaga, añora, evoca y sabe que ya no es el mismo, que no puede serlo, aunque se aferre a las estaciones del recuerdo. Sus poemas espejos son huellas y señales de vida, el gesto escritural y vivencial de quien persiste. La nocturnidad, el agua como metáfora del tiempo, el nadie homérico, la memoria, pueblan sus textos, mientras la imagen, la cotidianidad, la despersonalización, la distancia de lo filosófico y lo sentimental, aunque no evita del todo referencias lírico-amatorias, dan forma a su identidad poética. El tema que la engloba todo es el tiempo. El caballo de Troya, hermosa y peligrosa metáfora que surca la historia, nos recuerda a veces al caballo de madera de la niñez. La obra de Juan Manuel Roca es conocida en Cuba, sobre todo después de recibir el premio de poesía José de Samarima de Casa de las Américas por Cantar de Lejanía, antología personal, en 2007, que había sido publicada en 2005 por el Fondo de Cultura Económica de México. El acta de jurado subrayó entonces que premiaba Cantar de Lejanía por recoger en versos escritos a lo largo de más de 30 años lo mejor y más personal de una obra ya ineludible. Antes, en 1988, Roca integró el jurado del Premio Casa en Poesía. Desde entonces, incluso desde antes, ha estado vinculado a Cuba, a Casa y a su revista. Referencias y amigos de la isla rondan también su obra de ficción, su periodismo y su vida. Regresó como jurado del Premio Casa justo 20 años después, en 2008, cuando se premió la llave Merlin de la argentina Laura Yazán. Hoy, a 50 años de que Juan Manuel Roca publicara su primer poemario, Memoria del Agua, 50 años de ese primer encuentro con el libro impreso, con ese primer libro que es de singular importancia en cualquier escritor, pues a 50 años de aquel momento, Ediciones La Luz publica, gracias a su generosidad, No es prudente recibir caballos de madera de parte de un griego, como homenaje a un autor imprescindible, cuyos versos permanecen en la memoria colectiva de los colombianos y de lectores de varias partes del mundo. Corramos entonces el riesgo, estemos tentados a ser imprudentes, aunque Roca nos los advierta desde el título, y aceptemos al menos Roberto, al menos este caballo de madera, los demás no, pero este sí, este caballo de madera que guarda en su interior el poder de la palabra. Recibamos su huella como si fuera el casco
una bestia milenaria grabado en el refiero. Gracias, Elian. Entonces, bueno, le corresponde a Juan Manuel Roca que nos comente su libro y me gustaría también que pudiera compartir la lectura de algunos textos. Buenas tardes. ¿Sí está prendido? Sí. Ahora. Estoy complacido con este evento, pero particularmente con la publicación de este libro. No es prudente recibir caballos de madera de parte de un griego, donde hay una serie de poemas en prosa. Y el poema en prosa es algo muy importante que fusiona el cantar y el contar, que a veces se pueden leer como pequeños relatos, pero fundamentalmente desde un apartado que supongo, creo y deseo que sea de cierta forma lírico, a pesar de estar atravesado, como lo han señalado algunos compañeros de mesa, por cosas muy cotidianas, no necesariamente de la esfera, privativamente de la belleza o de la belleza formal, sino intentando atrapar una belleza oculta que hay en la cotidianidad, como hacen, por ejemplo, con su poesía y en la de él, que no son, digamos, como unos caminos a seguir de una manera manifiesta. Siempre he sospechado de los manifiestos, porque siempre escriben algo para que después la obra coincida con lo manifestado, lo cual quiere decir poner la huella antes de dar el paso, lo cual quiere decir que hay un falseamiento. No un falseamiento de la realidad, porque la realidad, digamos, depende, como se dice, puede ser una u otra y no es unívoca. De manera que yo creo que cada poeta busca, más allá de la realidad, en su propia andadura, convertir en realidad lo que aparentemente no lo es. Y me emociona mucho precisamente porque, digamos que en la andadura que uno tiene como lector de poesía, se pone a pensar precisamente en un mapa, digamos, espiritual más que geográfico, aunque también se roce con eso, pues Cuba para mí ha sido siempre un punto, digamos, de referencia importantísimo en las artes. Yo soy de la creencia que lo que la poesía no es el arte, sea el cinematógrafo, la narrativa, la plástica, lo que no contempla una poética para mí sospechosa, dudosamente puede ser un arte, puede ser poesía. Así que digamos que de esas cabeceras de la poesía cubana, otras, pues yo recibí muchísimo, a partir más de los poetas de Alemania, de los poetas coloquiales en un comienzo, pero en realidad hay una fusión, repito, entre el cantar y el contar, que es lo propio del poema en prosa, que permite todas las tipos de libertades. La única falta de libertad que prohíbe es la falta de imaginación. Entonces yo creo que en esa expedición que hay por la realidad, para inventarlo en muchos casos, el temor, digamos, a parecer fumista, escapándose, digamos, de la realidad. Entonces ahí encuentra un punto de casa que poetas cubanos que yo leí en mi adolescencia estaban mucho, me siguen gustando, como Sabanima, posteriormente como Pedro Jamita, como tantos otros poetas. Encuentro que hay unos pasos como Ignacio Millón. Así que estar en Cuba, no sé qué oportunidad, 15, 20 veces, no sé cuántas he venido a Cuba, tal vez son muchas, tal vez unas 10 veces, y encontrarme, digamos, con que la primera vez que yo vine, y eso parece que se lo escamoteé a algún autor, porque me parece haberlo leído, pero coincido con eso, me perdonan si es un plagio inconsciente. La primera vez que yo vine a Cuba no me sentí viniendo sino regresando. Es decir, con el acumulado que tenemos en mi país, sobre este otro país, digamos, desde la música, desde la plástica, desde la poesía, pues realmente uno se siente habitante de este país en el momento en que llega.
Pero ese hábitat, nada como los amigos que uno ha ido construyendo con mucho tiempo, con mucha, digamos, pasión y con mucho juicio. Así que a ellos, Roberto Rodríguez, que está acá también, les quiero dedicar esta pequeña lectura y de nuevo mi gratitud con Roberto Rodríguez, por supuesto. Voy a hacer una pequeña lectura de poemas de No es prudente recibir caballos de madera de parte de un griego, y a Roberto dio las claves de dónde proviene. ¿Se oye Iván? ¿Está bien? ¿Me está escuchando bien? ¿Sí? Sí. El libro tiene un epígrafe del poeta griego Yorgos Félix que dice: tanto dolor, tantas vidas se fueron al abismo por una túnica vacía, por una helena. Yorgos Félix. Este primer poema está dividido en 3 pequeños ciclos armenianos, porque arrancan de un epígrafe que dice: yo soy mi padre, mi madre, mi hijo y yo. Y lo he segmentado precisamente en 3 capítulos muy breves sobre ser mi padre, ser mi madre, ser mi hijo y ser yo. Soy mi padre. Me he abandonado no pocas veces en un viejo caserón como un pater libertino. Aún así, escribo cartas desde lugares remotos recordando el amor que duerme en los entresijos de un olvidado equipaje. Tal vez la vejez ocurre cuando empezamos a tratarnos con una cierta y disimulada simpatía como padre que regresa. Soy mi padre, pero no lo maldigo. Soy mi padre, a veces Abraham camino al sacrificio, a veces Isaac, un señor de los cielos, en la broma macabra de Dios. Mi madre. Todo lo que tiene amor viene de mi madre. Cuando veo que solamente mi sombra me acompaña, cuando la veo subir mansamente una espiral de peldaños, la palabra materia es cobijo, una savia que trepa al árbol y canta por el pico de un jilguero. Soy mi madre, aunque a veces, como la madrastra de la historia, me ofrezca un pan de olivo, una escuela envenenada. Mi hijo. Soy mi hijo expósito, asumo su bastardía, su falta de obediencia en el camino. Me he liberado de las ordenanzas del cuerpo, vivo en mí como el primogénito de la soledad y el desafío. Soy mi hijo más viejo al que llevo de la mano a casa y doy de comer silencio tras cerrar la puerta del mundo. Digamos que soy un hijastro de rebeldía, alguien apenas conocido por mí, un tosco caminante que regresa medio muerto de la guerra. Y yo siempre pensé ser el de llegando a la verdad resbala. Como un actor sin público, salgo de noche de la escena del sueño. Soy un teatro mudo de obras que represento sin entender y sin mayor entusiasmo. A veces me acorrala con sus cuchillos la vida, pero hay un paisaje que espera por mí. En él hay una colina y una cabaña donde estás tú con tus ojos que huelen a la flor de los jardines. Soy yo, suspensivo, inquilino de mis huesos, peregrino que cambia de piel en una carrera de relevos, figurón, figurón, figurón. Para convivir con un fantasma. Los pasos a seguir a la hora de convivir con un fantasma, según los peritos en ruinas y adioses, son 10, a saber. 1. No comprar una casa moderna. Por su repelente limpieza, las habitaciones nuevas son despreciadas por los fantasmas.
Si escasean en su pueblo las casas con historia, puede contratar uno de esos arquitectos medio locos que construyen casas viejas. 2. No está de más alimentar pequeñas arañas en el cuarto de postura o en el desván. Los grises hilos de sus telas son las caras del lugar. 3. La casa en cuestión debe tener antes que nada sótano y escalera. Sin sótanos los fantasmas no se animan a vivir, pues les encanta andar entre sillones viejos, bicicletas oxidadas y retratos de pálidas ausentes. 4. Hay que dejar al alcance del fantasma trajes de bodas y ramos de flores disecadas. Muchos de ellos siguen soñando con raídas acolevas, con velos y mortajas. 5. Cuando lleguen parientes incómodos o inesperadas visitas que lo obliguen a irse a morar en la alacena, es bueno dejar de mano un viejo tocadiscos con canciones que hablen de lástimas. 6. Si en cambio de domicilio no se debe invitar al fantasma hasta que la casa no exhiba como una herida de guerra su primera grieta. A su elegancia, a su andadura aristocrática, le repelen las casas sin dolor y sin misterio. 7. Nunca, si la familia tiene la fortuna de un piano de cola, dejar por descuido en el atril una partitura de música moderna. Al máximo que llega el gusto musical de un fantasma entre valses y mazurcas, que es un tango ruinoso. 8. Cuando escuche que en la noche el fantasma descarga la cisterna del baño o sube las escaleras en el recato, no inquietarse, seguir durmiendo y dejar los sonidos de la casa sonar mucho. Hay que saber cómo hacemos con el cuerpo, convivir con un huésped clandestino. 9. No sorprenderse si en las mañanas encuentra un periódico fechado en 1839 abierto a capricho del viento en la página social. Los fantasmas aman el pasado y no desean perturbar un tiempo muerto. Por eso, sobre las noticias del 19, detalles de crónicas rojas y costumbres de una época romántica. Por eso se amparan en su vocación de historiador. 10. Que el fantasma sea, sin vecindades, el rey de la oscuridad. Postal de un domingo en el parque. Mientras leo en una banca del parque un libro de poemas de Marina Tsvetaeva, un grupo neonazi luce tratando. Levantan sus brazos para saludar un caudillo invisible, como los perros levantan una pata para vacilar los gigantes. Alzan sus brazos necrosados y envilecen el aire. Ya lejos, aún, se oyen sus gritos y pujidos y yo vuelvo con una mezcla de enojo y de asco a una línea del libro. Días, como babosas, se arrastran. Navidad de los Muertos. Mi madre horneaba un pastel de ciruelas y ponía el descuido en plato para el ausente. Casi siempre era su padre el invitado, un hombre austero que paseaba en la noche en su silencio. Decía, sin grandes alardes funerarios, que mi abuelo, a quien nunca conocí, me adentró en el tablero de la escuela rural mientras escribía con tiza la raíz griega de alguna palabra. Mi abuelo muerto seguía presidiendo la cena y mi madre hablaba del viento como de un pariente que regresaba de una selva olorosa de Quindío. La cena de los ausentes nunca fue triste. Había un viejo violinista del vecindario que tocaba valses heridos y música de telaraña, y al parpadeo del candil las sombras bailaban a su antojo. Mi madre sonreía y tarareaba marcas en Cuba. En una de ellas escondí con sigilo un caballo de palo. Escupir al mar. Era en un mar sobresaltado y gemebundo, donde merodeaban con sus piernas mal heridas
adivinando al fondo sus selvas silenciosas. El viejo marinero, a quien el mar, sus temblorosos escualos, había mordisqueado. Era mayor su furia, represada contra la eterna postal que se repetía a sus ojos como una vieja y mala película conocida. Quería escupir las olas, enmudecer el reconocido tonal del caracol que repetía su burla, su chasqueteo impracticable. Viejo y podrido mar lo miraba como un perro que lame los pies y que luego traiciona con secretos tarascasos, con sus fauces que huyen lejanías. Abstraído en su locura, ya no tuve mar, a no ser ese secreto y verde movimiento, esa furia sin playas de un cejita en mis adentros. El aplaudidor. Hay que verlo. Es un tipo singular como pocos. Hay hombres que caminan por el aire en una cuerda tensa entre altos campanarios sin llamarse Zaratustra y resultan verdaderos ejemplos de rareza. Hay otros a los que llaman tragaldabas porque todos se lo comen, inclusive las palabras cuando tienen que decir algo verdadero y hasta cuando quisieran pedir auxilio, atragantados por la espina de pescado de una palabra que no entienden. Hay, y todos lo saben, los peritos en mirar y controlar un pluviómetro. Estos hombres de campo hablan de las estaciones como lo haría un mago de los hechizos. Hasta cuando lloran, llevan las cuentas de sus lágrimas, como dicen que hacía Nerón con la suya, que sin duda eran de naturaleza divina. Los controladores del pluviómetro ejercen su labor 2 veces al día desde los griegos, hace la nada de 500 años antes de la llegada de Cristo. Pues sí, hay grandes hacedores de agujeros en el agua, como llaman a los ociosos, los burlones y diligentes esquimales del país de las sombras largas. En esos paisajes alpinos, una sola noche dura 6 meses y mientras pasan pueden dedicarse a limpiar arroyos de pescados con un cuchillo glacial. En materia de oficios hay gente para todo. Pues bien, entre tantas rarezas en ejercicio como la de los cazadores de nubes, del páramo, de los contadores de sílabas y versos, nadie me sorprende más que el aplaudidor de oficio. Este hombre no parece distinguirse en nada de los demás cuando está solo. Pero cuando está en rebaño, revela su vocación de aplaudidor, su pasión y paroxismo. Hasta podría decirse que así como hay virtuosos del violín, el clarinete, el clavecino, la viola, los hay del aplauso de un feroz palmoteo que lleva el gatillado a los teatros. Intentaré describirlo. Posee un habla untuosa, una lengua perigosa, conoce bien unas palabras al dente que deja caer en las solapas del aplaudido, como si le entregara una provisión de maná o de agua bendita. A veces impaciente, aplaude a destiempo. Cuando lleva las manos en los bolsillos, muy seguramente se le agitan con ganas de salir de esos pequeños agujeros negros y aplaudir sin descanso, no importando la naturaleza del aplaudido. En verdad, en mi país son muy vistosos estos ejemplares de la fauna cortesana. Un amigo me dice que esos lamedores de suelas están en todo el derecho de paradear adulaciones, así como otros lengüetean en árboles de fresa. El aplaudidor sueña con tener un juego de manos de todos los tamaños para abrirlas y cerrarlas a compás, como conjunta dos sonoras panderetas. A veces logra captar a otros aplaudidores que van por las salas convocados al santo y seña de una devoción por la lisonja. Y entonces es la apoteosis, la extensión de los aplausos mide lo que no podrías recibir de parte de todos los públicos del futuro. Aduladores en ejercicio permanente, así se pasan la vida, los días que unos tras otros son granados. Hay que verlos haciendo calistenia
calentando las palmas de las manos antes de que empiece el recital de turno, la serenata, el ballet, el discurso, la conferencia o el concierto. Resulta mucho más frecuente que triste su ritual. Hay que verlo, muy seguro de sí, medrando por las pasarelas del mundo y derrochando sonrisas y abrazos a órdenes del dios de los tartufos. En verdad, no necesita que alguien cante, baile o toque un fagot para ejercer con disciplina su oficio. Para el aplaudidor de oficio, el mayor intérprete de la noche es quien toca una estruendosa sonata para gritos y aplausos. Ay, cómo se duele que no tener más de 2 manos para aplaudir. Paisaje con banderas tiene una epígrafe de Bertolt Brecht que dice: es exilio el país que no acoge. El poeta de la patria, Rainer María Rilke, me lo cuenta Antonio Pau, sabe que una bandera está hecha de la misma materia de los lugares. El poeta, que en todo lugar es extranjero, se hastía de ver paisajes con estandartes y mortajas tan cercanos en el cobijo de muertos y guerreros. He conocido millas de paisajes con banderas diseñadas por los creyentes de la infame religión de los peltones. He visto un paisaje melancólico de telas desgarradas a punto de volverse banderas en una nave de locos. No estuve en el Berlín de las arañas negras pintadas en los oscuros estandartes, pero aún me estremece la bandera del miedo y me siento acorralado en algún barrio de la judería. Por aquellos días la muerte bailaba un vals o cantaba un himno en los estadios y tras los jarros espumosos de cerveza asomaba sus cuentas vacías. No hace mucho visité un paisaje de extramuros donde un hombre rodeado de carteles y banderas sonreía sin pausa y mandaba su elección para el alto cargo de verdugo. Y bien, ya no sé, recuerdo si fue a la salida de Nueva York o a las puertas del infierno, pero las damas del ejército de salvación desplegaban sus banderas de miseria. Esas mujeres parecían graznar extrañas oraciones mientras derramaban con grandes cucharones una sopa de niebla o de lava. Las banderas de la caridad y el desarraigo flotaban en el aire bajo un cielo de harapos. En los templos de la usura flotaba una asamblea de banderas y los banqueros invitaban a la liturgia del becerro de oro. En mi país, si alguna vez fue, un ciego en camino del desfiladero nos llamaba a la guerra permanente y el cortejo que lo seguía marchaba cantando hacia la misa. Por último, dictado por los muertos. Muy bien, escriba que los atardeceres son fríos y los que nos mataron tienen en las manos un inexplicable color de vermellón. Escriba que el país dejó atrás, como quien viaja en bicicleta y mira el espejo retrovisor, un reguero de muertos de gala que arrojan sus chisteras al aire. Anuncie los diarios del pasado con tranvías impresos en abril. Describa cómo fue lo que no pudo ser los mapas mordidos por polillas y las zonas legadas a sus pasos. Ponga en el papel que aún quedan afrechos de milagro, que la aldea sueña mientras duermen los celadores bajo las litografías de un héroe y en todas las alcaldías olvidadas. Ponga en letras góticas el nombre de un país que alcanzamos a ver, pero se hundió en la niebla para siempre. Pregunte dónde queda la dirección del silencio en la hora de los timpanicidas que aúllan sus canciones en la radio. Averigüe, si tiene tiempo, en dónde quedó pisoteado el ramo de la novia herida en pleno baile mientras sonaba el viejo himno de los ladrones muertos, la balada de las monjas que siembran escobas y llenan sus almácigos en una comarca, Paila de Borbón, en La Paz. Diga que no olviden apagar la luz en los kioscos del verano
ni las orquestas de los salones que tocan valses en fuga. Cuénteles a sus nietos que el patio natal ya no existe y solo quedan vestigios en los parques, migajas de sueño en las ventanas. Dígales que se busca un país, pero quien encuentre se le dará una buena recompensa. Gracias. Bueno, es momento de si alguien de los presentes quiere comentarle algo a Roca, alguna pregunta, algún comentario, ¿se puede? Es el momento para hacerlo. Bueno, no hay comentarios. Casi siempre me parece que se escucha buena poesía, eso sucede, quedamos sumidos en un silencio profundo y eso vale. Bueno, Roca, acá en este salón hay parte del equipo de trabajo de Ediciones La Luz, ayer se lo presentaba en el Palacio de los Capitanes Generales y hoy sigue aquí ese equipo. Yo quiero entonces que en representación también de la Asociación Hermanos Saiz, esta es la casa de la Asociación Hermanos Saiz, los muchachos que son muy jóvenes en su mayoría, pues bueno, colaboren y traigan hasta acá unas flores que hay hermosas. Hay una flor para Roberto Méndez y hay un ramo de flores para... Hombre, muchas gracias. Ojalá que alcancen para todas las ferias esas cosas hermosas que... Pues bueno, nada, acá está el equipo, está Lice Prego, que es editora, está Isabel Soto, editora también, está Jorge Luis, que es de diagramador, Alfonso Loforte en producción, está acá, Gustavo en redes sociales, aquí está Alberto Santos, que ya llegó finalmente, que bueno, que es editor también fundador, yo les digo el viejito de la editorial, y todo el mundo entendió de lo que se trataba, y bueno, este es el equipo con Robert Wright, que está por acá también haciendo fotografía, que es el diseñador de esta edición, de este volumen hermoso, que se ha hecho además un tiempo récord en Ediciones La Luz. Fue muy bueno que esta idea de publicar a Roca para esta feria fuera también acogida y que además pudiéramos tener tan pronto el libro ya listo para el proceso de impresión y de presentación. Mucha gente ha colaborado para que el libro esté hoy acá. Entonces, el modo de agradecerles es exactamente, que Roca esté con nosotros en esta feria, que haya leído sus textos y lo haya compartido para nosotros. Mi agradecimiento otra vez a Jueta, a Roberto, que nos ha acompañado también, a Eren Peña, y a todos ustedes que han estado esta tarde en el Salón de Mayo, casa de la Asociación de Hermanos Saiz. Y bueno, Ediciones La Luz todavía tiene algunas presentaciones en lo que queda de feria, por tanto no despedimos completamente, porque bueno, La Luz todavía va a estar acá y me gusta siempre, en los últimos meses, en las últimas semanas, me gusta siempre decir que La Luz les pertenece y por tanto no nos vamos del todo. Entonces, muchas gracias a todos por su presencia.